Organización y gestión de nodofarma asistencial. En este pequeño taller te voy a dar unas pautas a seguir para conseguir una óptima implantación de nodofarma asistencial, integrándola en la organización o planificación de tu farmacia de una manera eficaz. Para trabajar de una manera óptima, gestionando bien las actividades, las tareas que tengáis pendientes en vuestra farmacia, es muy importante que siempre se haga una propuesta de organización y planificación en función de las personas que hay trabajando en la farmacia y en función del tiempo de cada uno. Lo primero de todo es preguntarte cuál es tu objetivo como farmacéutico o farmacéutica comunitaria. Y en este momento tu objetivo es implantar el servicio de nodofarma asistencial en tu farmacia. Para ello te hago otra pregunta. ¿Qué necesitas? Pues necesitas simplemente organizar las tareas y las actividades que tienes que hacer o tenéis que hacer en la farmacia en función del tiempo que tenga cada persona. Lo primero de todo sería hacer una buena planificación de cuáles vayan a ser los farmacéuticos prestadores que vaya a ofrecer este servicio, cómo vaya a planificar el tiempo, por ejemplo, si una persona va a trabajar por la mañana los lunes y miércoles, el otro farmacéutico va a ejercer de prestador por la tarde los martes y los jueves, etc. Una vez que ya habéis planificado los farmacéuticos prestadores, es importante que tengáis el póster de Mi Farmacia Asistencial en un lugar visible, como os comenté en la primera visita cuando llevé el material. ¿Por qué? Porque así cada persona que entre por tu farmacia va a sentir curiosidad por saber qué es eso de Mi Farmacia Asistencial y seguramente va a preguntaros de qué se trata. También es muy importante que el material digital que te envié por correo electrónico después de la formación y de la primera visita puedas hacerle uso para divulgar aún más este servicio en tu farmacia. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues poniendo ese material digital tanto en tu página web como en tus redes sociales. Para una buena gestión de tu oficina de farmacia y para la implantación de nodofarma asistencial es muy importante la comunicación que exista entre tu equipo, no solamente entre los farmacéuticos prestadores a la hora de planificar vuestro trabajo, sino también que haya una comunicación para el resto del equipo, como son tus auxiliares o técnicos de farmacia. ¿Para qué? Para que cuando alguna persona pregunte por este servicio, en un momento dado todo el equipo sepa de qué va y todo el equipo pueda dar la misma información equitativa a las personas interesadas en este servicio. En la zona donde vayáis a ejercer o vayáis a ofrecer este servicio de Mi Farmacia Asistencial, como te comenté, tiene que ser lo más apartado posible, es decir, donde haya una privacidad lo mejor posible para tu paciente, para que así nadie os pueda molestar y puedas escucharlo de manera fácil. Por tanto, esta zona o este mostrador que vas a dedicar para dar este servicio siempre tiene que estar ordenado. No debe de existir documentos o papeles que no sean de nodofarma o que si son de nodofarma no te vayan a servir. Es decir, cuanto más despejado y más limpio esté, mejor para ti y para tu cliente o paciente. Es decir, la imagen también es muy importante. Solamente debes de tener aquello que realmente vas a necesitar. Lo demás, fuera. Es importante que tengas a mano la infografía de información para posibles pacientes interesados que te puedan hacer alguna pregunta y quieran llevárselo a casa para consultárselo a algún hijo o alguna hija, porque se trate de alguna persona mayor. Es importante que todo este material lo tengas en la zona donde estás trabajando para ahorrarte tiempo y no ir y venir buscando papeles o documentos que te hacen falta en este momento. También es muy importante que tengas también las tarjetas de Mi Farmacia Asistencial para que cuando registres a tu paciente le puedas asignar
directamente la tarjeta y dársela. ¿A quién le puedes ofrecer estos servicios profesionales farmacéuticos asistenciales? Bueno, pues se lo puedes empezar a ofrecer a personas, a clientes, pacientes que confíen en ti, que lleven tiempo yendo a tu farmacia, que sepas que te piden consejo farmacéutico para ciertas cosas y, sobre todo, tienes que ofrecerlo a la vez que hablarle de los beneficios tan importantes que van a tener, como es registrar todo lo que se lleven de tu farmacia, todo el historial farmacoterapéutico y la posibilidad de identificar algún tipo de PRM comunicándolo al médico. ¿Qué puedes hacer si en tu primera cita con un paciente registrado ves que es un paciente polimedicado donde te va a llevar mucho tiempo? Bueno, pues puedes recoger toda la información que necesitas, pero antes de nada te tiene que firmar el consentimiento informado de manera digital, como vimos en la formación, o en papel. Es importante que hagas esto primero porque no puedes recoger ningún dato sin haber firmado antes el consentimiento del paciente. Una vez que lo hayas dado de alta y lo tengas ya en Mi Farmacia Asistencial, hayas asignado su tarjeta, recoge todos los datos que sean importantes y tú, posteriormente a esa visita, puedes ir registrándolo poco a poco. También, en ese momento, al tratarse de un paciente polimedicado, te puede ayudar que en un momento dado recoja algunos datos y otros que sean, por ejemplo, de informes de un traumatólogo privado, por ponerte un ejemplo, puedes aprovechar y dar una cita en otro día posterior para seguir registrando toda la información posible. Cuando estés con tu paciente y estés registrando todos los datos que te va diciendo o que te va enseñando, es muy importante que siga un orden para que no te pierdas, para que no pierdas tiempo. Ve por orden siempre el género, el rango de edad, inserta los posibles problemas de salud, los tratamientos activos que tengan, etc. Recuerda que tu tiempo es oro, pero el de tu paciente también. Cuando hayas terminado la entrevista o la cita con tu paciente, sé agradecido, agradecida, dale las gracias. Sin ese tiempo que te ha dado sería imposible haber registrado todos los datos que ya tienes en Nodofarma Asistencial. Por tanto, ya tienes tu primer paciente de Mi Farmacia Asistencial. Por tanto, objetivo conseguido, enhorabuena, y ahora a comenzar a trabajar a por el segundo paciente. Ahora te voy a dar una serie de pautas para ahorrar tiempo. ¿Cómo se ahorra tiempo? Se ahorra tiempo siempre planificando, con antelación, sin prisa, teniendo todo preparado para que cuando venga tu paciente, en el caso que le hayas dado una cita o bien en ese momento hay un paciente que está interesado, tengas todo preparado y no te tengas que entretener. ¿Cómo lo puedes planificar? Pues tener siempre el ordenador conectado, encendido, el ordenador de esa zona ZAP, de ese mostrador que está un poco más apartado para mayor privacidad con tu paciente. Ten las claves a mano de Nodofarma Asistencial, ten abierta siempre la página de Nodofarma y puedes tener a mano una libreta y bolígrafo para posibles anotaciones que quieras hacer y que posteriormente a esa visita quieras registrar. También es importante que tengas a mano una agenda para dar una posible cita a ese paciente en el caso que sea un paciente polimedicado y necesite registrar más datos. ¿Cómo se puede planificar las citas? Pues siempre con una semana anterior, es decir, con tiempo. Y para empezar, como todavía no tienes suficiente destreza con este proyecto, con este programa, es importante que des cita a tus pacientes como máximo 1 por día. Cuando lleves más tiempo, más rodaje, pues podrás darle cita con mayor asiduidad. Pero para empezar y para que no te agobies y así no abandones las demás tareas y las demás actividades que tienes que hacer en la farmacia, con 1 al día
es suficiente. Por tanto, dale cita en un día y hora que a los dos venga bien, recoge su nombre y apellido, así como su teléfono. ¿Por qué? Porque si te surge cualquier imprevisto, tanto de tipo personal como de tipo profesional, puedas ponerte en contacto con esa persona y anular o cambiar la cita. Es importante que veamos ahora también que evites todo tipo de distracciones. Eso te ayuda también a organizarte y a gestionar mejor tu tiempo para poder llevar a cabo el proyecto de Nodofarma asistencial. Por ejemplo, evita a toda costa que te interrumpa cualquier persona de tu equipo. A menos que sea una cosa muy urgente, comunícale que cuando estés en esa zona ZAP, en ese mostrador apartado, que por favor no te interrumpan cuando estés con un paciente. Da las directrices necesarias para que nadie te interrumpa por una llamada de teléfono. No desvíes tu atención si entra un correo, si entra un WhatsApp. Evita a toda costa que puedas un visitador médico interrumpirte o que lo atiendas tú. Tienes que aprender a delegar en tu equipo. Hazlo con antelación. Delega en alguien que tengas confianza que lo va a hacer bien. Eso también va a hacer que motive a esa persona de tu equipo y por tanto también va a hacer que a la larga aumente la productividad de tu empresa, en este caso de tu farmacia. Por tanto, es muy importante siempre que como titular des directrices con tiempo, tanto para las interrupciones como para las posibles delegaciones que hagan en otras personas para que hagan tareas que tú has hecho hasta el momento, pero que ha llegado el tiempo en el que lo pueden hacer ellos. Ten confianza, enséñale y así podrás trabajar y dedicarte más tiempo a Nodofarma asistencial. Una cosa muy importante es que cuando estés con tu paciente, quizá el factor que más destacaría yo es la escucha activa. Es decir, mirarle con los ojos, escucharlo, no interrumpir a tu paciente. ¿Por qué? Porque cualquier dato que te esté dando, si tú lo interrumpes o la interrumpes, puede ser que esa persona se le olvide decirte algo o comentarte algún problema de salud que tú puedas registrar en Nodofarma asistencial. Por tanto, es muy importante que estés muy concentrado o muy concentrado en lo que te diga y sobre todo no interrumpirle. Y hasta aquí este pequeño taller de cómo organizar y gestionar tu tiempo para la implantación de Nodofarma asistencial en tu oficina de farmacia. Muchísimas gracias, saludos cordiales, hasta pronto.